Buenos y santos días les dé Dios, mis queridos hermanos. Les saludamos con alegría esta mañana de la segunda semana del tiempo de Adviento, vísperas del domingo de Gaudete. ¿Han oído ustedes de ese domingo de Gaudete? Esa es una palabra que proviene del latín y significa regocíjense, alégrense. Es una expresión que evoca alegría, festividad, especialmente en el contexto de la llegada de la Navidad. Y no está, ustedes para verlo, ni yo para presumirlo, pero ahorita vengo recién desempacadito de la misa del Rorete. Una misa de la luz que se lleva a cabo igual que una misa normal, pero esta es a las 6 de la mañana y con todas las luces del templo apagadas. Y cada quien lleva su velita y toda la misa tiene una su velita prendida, y es una misa muy serena, muy bonita, muy tranquila, muy así como que muy en paz. Sí. Se las recomiendo. Sí, eso como porque sí viene muy tranquilo. La verdad, está bien, pero Te hacía falta. oye, pero ¿por qué? Dime, platícanos, dime cuándo, dónde, por qué, o qué. Esa misa se lleva a cabo en Adviento, precisamente. Nada más. También nada más en Adviento. Ajá. Es una misa de la luz. Rorete Cheli significa bajen los cielos o ábranse los cielos. Es una súplica del profeta, si mal no recuerdo, Isaías, y si no, Jeremías, o si O no, alguno de los que andamos. uno de los terminados en Ías, Los otros de 16. los otros 16 Ías. Pero sí, es una súplica así como pidiendo al Señor que baje así. Ven, ayúdanos. Ven. Órale, qué padre, esa no me había tocado. Está muy padre. Es una misa que yo les recomiendo si tienen oportunidad. Bueno, ya este año ya se la Ya se perdieron, nos pasa el pero año que entra. anótenla en su cuaderno para el próximo Adviento, porque nada más en Adviento puede usted tomar esa, Y no participar en esa misa. cualquier parroquia. Sí. No, ahora estaba viendo que se está así como que ya hay más misas. Ah, qué poco. Anteriormente nada más había visto una, pero ahora he visto anunciada en redes, en las páginas de las parroquias, como 2 o 3 parroquias que también ya lo están haciendo, y es una experiencia muy, muy bonita. ¿Y tú qué le sabes a esto? Mañana corresponde el encender la vela rosa. Mañana es la vela La rosa, vela rosa. efectivamente, porque es el domingo del Gaudete. Es el del Gaudete. Y es cuando el sacerdote usa casulla rosa. Es cuando el sacerdote puede utilizar casulla Debería, rosa. pudiese, pero... Sí, sí, si Tiene, tiene. es ¿cómo se dice? Opcional para Ah, el claro. ¿no? Sí, Pero finalmente me ha tocado verlo, pues. Sí. Me llamaba la atención. sí, el color rosa se utiliza nada más en 2 domingos al año. Entonces esta misa es nada más en esta semana, de este sábado. Sí, pues digamos. era la Sí. víspera de, Ajá, ¿no? ajá. La víspera. Sí, Órale. Bueno. está muy Para suave. el otro año. Bueno, pues ya se nos fue. Bueno, pero nosotros todavía venimos con la inercia de la pachanga, de la solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe. Óigame usted, esta la empezamos a festejar desde el jueves en la tarde, el jueves en la noche, mañanitas, fandango y toda la cosa, porque pues amerita la ocasión. Es otro motivo para estar alegres. Y una felicitación también a las comunidades que llevan ese nombre de Nuestra Señora de Guadalupe en nuestra diócesis, que me parece que son 2. No me acuerdo si son 2 o 3, pero por lo menos 2 sí son. Una de ellas, pues, obviamente, catedral. Hoy el salmista, queridos hermanos, nos invita a que no olvidemos que bueno es el Señor para con todos. Saludamos con alegría y gusto a Daniel otra vez, otro sábado El más tipo que del nos orden. acompaña en los controles, bien dispuesto y bien sonriente, muchacho. Eso nos anima, así como que nos prende las pilas, así. Porque si uno después, así, a través del vidrio ve una cara larga, así como dormida, pues se agüita uno, pero no, mira, no, era Si ustedes lo pudieran ver, la sí. entenderían. Sí, entenderían. Bueno, para iniciar nuestro programa de hoy vamos a hacer la oración que nos pone en sintonía con el Señor, y para eso le voy a pedir a Katy que nos coordine este detallito. Katy. Excelente, bueno, pues vamos a ponernos en presencia de Dios nuestro Señor con nuestra oración. Sean tus escrituras mis delicias castas, y no me engañe en ellas, ni engañe yo con ellas. Señor, atiéndeme y apiádate. Señor Dios mío, luz de los ciegos y valor de los débiles, a la vez,
luz de los que ven y valor de los fuertes. Atiende a mi alma y escúchala que clama desde el abismo. Amén. Amén. Fíjate que esta oración ya la habíamos dicho, pero me gustó tanto que dije, otra vez. Está muy bonita, fíjense. Está muy bonita. Hay que pedirle que nos atiende, que se apiade, ¿verdad? A los que andamos tristes, cabizbajos y meditabundos. Bueno, ya con eso quitamos lo triste, lo cabizbajo y lo meditabundo. Y nos vamos ya bien entrados en la oración. Entrando. Vámonos a lo que es introducción a la Biblia que Mónica nos trae. Claro que sí, Luis, hoy vamos a continuar con el tema de esta pregunta, ¿por qué y para qué leer la Biblia? Y bueno, pues vamos a centrarnos en la segunda parte, ¿para qué debes leer la Biblia? ¿Y qué nos diría San Pablo? Bueno, pues nos diría que toda escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, para que el hombre de Dios esté en forma, así para que esté bien equipado para toda obra buena. Y bueno, pues esta recomendación subraya que los libros de la Escritura enseñan firmemente, es decir, con toda fidelidad, sin error, la verdad que Dios quiso consignar en las sagradas letras para nuestra salvación. Ahora, la Sagrada Escritura, bajo la acción del Espíritu Santo, transforma en palabra de Dios las palabras de los hombres escritas de manera humana. Y el Espíritu Santo actúa también en aquellos que se disponen a la escucha de esta palabra, a la escucha activa de esta palabra. Entonces, para contestar la pregunta de para qué leer la Biblia, pues tenemos tres cuestiones fundamentales: para conocer, para amar y para descubrir. ¿Para conocer a quién? Bueno, pues para conocer a Dios Padre, para conocer a Jesucristo y para conocer al Espíritu Santo. Y en la Biblia, pues conocerás el Padre que está en los cielos y que sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Y en este sentido nos dice el numeral 2 de Dei Verbum, nos dice, quiso Dios con su bondad y sabiduría revelarse a sí mismo. Entonces, en la Biblia aprenderemos cómo piensa Dios, lo que ha hecho y lo que quiere para nuestro bien y para el bien de todos. ¿Y quién es, no? ¿Quién es? Exactamente. Me llama la atención que dices, él se autorrevela, o sea, él se da a conocer para que sepamos quién es. Así es, él toma esa iniciativa de darse a conocernos, de revelársenos y mediante palabras que nosotros comprendamos, simplemente el lenguaje. Y precisamente San Juan en el capítulo 17, versículo 3 nos dice, Padre, la vida eterna es esta, que te conozcan a ti y a aquel a quien enviaste, Jesucristo. Entonces, bueno, pues es lo que comentabas tú ahorita, ¿verdad? Y precisamente ese es el segundo aspecto de a quién vamos a aprender a conocer, pues a nuestro Señor Jesucristo, porque la Biblia es un precioso retrato de nuestro Señor. Y dice el Catecismo de la Iglesia Católica que el Verbo que se encarnó para salvarnos y para reconciliarnos con Dios, pues nos iba a permitir también conocer el amor de Dios para que fuera también nuestro modelo de santidad. Y también para eso es que vamos a conocer a nuestro Señor Jesucristo y también vamos a conocer al Espíritu Santo. Y pues vamos a saber que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros como un templo y que nos va a dar fuerza también para arrancar los vicios que solo nos estorban en nuestra vida y ser también cristianos capaces de trabajar con mucho amor por nuestras comunidades, ¿verdad? En donde nosotros pues nos convivimos con los demás, con el prójimo en todos aspectos. Bueno, pues ese es el primer punto. Y decíamos también que para descubrir también nos iba a servir el leer la Biblia, o para eso lo hacíamos. Y bueno, pues vamos a descubrir
¿quién somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos cada uno de nosotros? Somos unos hijos queridos de Dios y nunca debemos de vender ni de rebajar esa dignidad de hijos de Dios con la que Él nos ha dotado, ¿no? Con ese don que Él nos ha dado. Y si leemos la Biblia vamos a descubrir ese hermoso proyecto del Señor sobre el mundo y sobre los hombres, y nos permitirá también comprender siempre más el sentido de la vida humana y de mi propia vida, ¿no? La vida de cada uno de nosotros para el reino de Dios. Y también si leemos la Biblia, bueno, pues vamos a aprender a amar más y mejor a la Virgen María. Vamos a aprender de ella cómo vivió, cómo fue amada por Dios y cómo debe amarla todo verdadero cristiano, procurando parecerse a ella. Dice el Papa San Juan Pablo II, decía que es espejo de todas las virtudes nuestra madre. Entonces, pues procurando pues parecernos a ella, y en el camino de la escucha de la palabra de Dios, nuestra madre nos acompaña siempre. Ella es reconocida como bienaventurada porque creyó en el cumplimiento de lo que el Señor le había dicho, y pues por supuesto también para aprender a amar pues a nuestro prójimo, amarnos a nosotros mismos y por supuesto aprender a amar a Dios. Pero bueno, pues el hecho de recibir esta palabra, de conocerla, pues no podemos nosotros quedarnos nada más diciendo qué bonita, qué hermosa palabra del Señor, ¿verdad? Tenemos que vivir esa palabra que ya hemos conocido, y si leemos la Biblia, pues no por curiosidad, sino con amor, con fe, procurando vivir lo que la Biblia nos enseña. De verdad vamos a ir viendo cómo va pues cambiando nuestra vida cada día, cómo se va transformando y cómo vamos creciendo, ¿no? Con la palabra de Dios. Y en Santiago, precisamente en Santiago capítulo 1 versículos 22-24 leemos: pero háganse ejecutores de la palabra y no oidores solamente, engañándose a ustedes mismos. Pues si uno oye la palabra y no la practica, ese tal es semejante a un hombre que mira en un espejo los rasgos de su rostro, se mira y se aleja y al instante se olvida de cómo es. Pues eso es lo que nos pasa si leemos la palabra de Dios y la conocemos y no la practicamos. Y nos dirá el padre Straubinger que oír la palabra del Evangelio y no ajustarse a ello es una prueba de que no hemos recibido rectamente esa palabra. O sea, siempre la consecuencia será invitarnos a hacer vida esa palabra. Y en Mateo 13:23 escuchamos: pero el sembrado en tierra buena, este es el hombre que oye la palabra y la comprende. Él sí que fructifica y produce, ya 100, ya 60, ya 30. Entonces, y para producir hay que moverlas, porque si no las mueves, nomás no produces. No hay forma. Pequeño detalle. Sí, no únicamente leer, sino hacer el esfuerzo por comprender eso que estamos leyendo, ¿no? Y también, bueno, por supuesto, la conclusión tan tremenda a la que nos lleva el Sermón de la Montaña, ¿verdad? Nos reafirma esta necesidad de poner en práctica el Evangelio. En Mateo 7:24 escuchamos: así pues, todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica se asemeja a un varón sensato que ha edificado su casa sobre la roca. Y el que escucha estas palabras y no las pone en práctica, pues es un hombre pues, que es imprudente, ¿no? Eso lo llaman imprudente. Le pasaron al camarón, se lo lleva la corriente. O amanece en la botana, una de dos. Y más en esta temporada, usted sabe. Bueno, pues para que nos quede más claramente, veamos con qué se puede comparar la Biblia, porque Dios mismo va comparando su palabra con algunas cosas que necesitamos en nuestra vida. Y la podemos comparar con la semilla, con una semilla. Dice Lucas 8:11: la semilla es la palabra de Dios. Y por ejemplo, una semilla de dátil es una semilla muy pequeña, pero lleva dentro de sí tanta fuerza
que crece una palmera que puede alcanzar los 30 metros de altura y que va a dar mucho fruto en unos 3 o 4 años. Y pues así es la palabra del Señor, es como una semilla que una vez sembrada, brota, crece y da mucho fruto. Entonces, siembra la semilla de la palabra de Dios en tu corazón, leyéndola, reflexionándola, y verás que ella tiene la fuerza para cambiar tu vida. El agua, por ejemplo, también nuestro Señor compara su palabra con el agua. En Isaías 55, 10, 11 dice: como baja la lluvia del cielo y no vuelve allá sin haber fecundado la tierra, así es la palabra de Dios que sale de mi boca. O sea, el agua es necesaria para la vida de todos los seres, ¿verdad? Cuando falta la lluvia, la tierra se seca. Lo conocemos, ¿no? De sobremanera aquí en Chihuahua. Bueno, pues la palabra de Dios es como el agua. Si no la leemos, si no la reflexionamos, se irá dejando seco en nuestro corazón. Y para vivir, pues necesitamos la palabra de Dios, así como el campo y como el cuerpo necesitan del agua. También podemos comparar la palabra de Dios con el pan. En Sabiduría 16:26 dice: tus hijos aprendieron que no son los frutos de la tierra los que alimentan al hombre, sino que es tu palabra. Y en Juan 6:35 nos dice: yo soy el pan de vida. Quien viene a mí no tendrá hambre, y quien cree en mí nunca más tendrá sed. Pues el pan alimenta, ¿no? Es delicioso, nos da fuerza para vivir y energía para realizar todos nuestros deberes. Y Dios nos dice que su palabra pues es como el pan, y mejor aún que el pan. Y el pan, que es esta palabra del Señor, pues nos dará la capacidad a nuestra alma de realizar todo lo que a Dios le agrada. Y eso que a nuestros ojos y con nuestras únicas fuerzas pues nos parece difícil de lograr, pues la palabra de Dios nos va a mantener fuertes para lograr eso que lo creemos imposible. Nos dará fuerza contra la tentación y nos va a fortalecer en nuestro camino de fe. Y también nuestro Señor compara su palabra con la luz. En el Salmo 119, 105 nos dice: tu palabra es antorcha para mis pasos y luz de mi camino. Sin la palabra del Señor, pues puedes perderte en la oscuridad o tropezar en el camino de la vida. La palabra de Dios te enseñará por dónde tienes que ir, qué peligros tienes que evitar. La luz es eso, nos permite ver el camino. Y también la palabra de Dios la podemos comparar con el fuego. En Jeremías 23:29 dice, a manera de una pregunta: ¿no es mi palabra como fuego que quema? Y bueno, pues ahorita que estamos con el frío, y en una noche de frío, pues el fuego es muy agradable, nos acercamos a él. Pues así es la palabra de Dios, calienta y alegra nuestro corazón. Y si nosotros conocemos, si llegamos a tener ese gusto por la palabra de Dios, sentiremos el calor de Dios en nuestros corazones y tendremos ansia de hacerla conocer a otros también. Ese testimonio, ¿no? de conocer y de ese encuentro con Dios. En Jeremías 29 nos dice: sentí en mí algo como fuego ardiente aprisionado en mis huesos y no podía apagarlo. Entonces así es la palabra de Dios, y también es como un martillo. En Jeremías 23:29 también la manera de pregunta nos dice: ¿no es mi palabra como martillo que rompe la roca? Y si vemos, cuando el martillo golpea, pues la fuerza que ejerce es muy grande, y Dios nos dice que su palabra es un poderoso martillo que rompe toda roca, y por más duro que esté nuestro corazón, la palabra de Dios terminará quebrantando pues toda la maldad que existe en nosotros, ¿verdad? Y también se compara la palabra de Dios con un espejo. En Santiago, en el capítulo 1, versículos 21 al 25, nos dice: hagan lo que dice la palabra, porque
el que escucha la palabra y no la pone en práctica es como un hombre que se mira en un espejo. Si nos vemos al espejo, pues observamos pues, las manchas que tenemos en la cara, se arregla la ropa, ¿no? Las roturas de la ropa y corremos, ¿no? A asearnos la cara, lavarnos, arreglamos el vestido. Y pues la Biblia es como un espejo. Leída con atención y con fe nos va a hacer descubrir pues las manchas del alma y las manchas de nuestra vida, y entonces correremos también nosotros a cambiarnos y arreglar nuestra vida para que Dios nos pueda mirar con mucha alegría. Y también la palabra de Dios es una espada de doble filo. Se compara con una espada de doble filo y es una espada de doble filo. En Hebreos 4, 12, 13 nos dice: la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo. Penetra hasta la raíz del alma y del espíritu. Sondea los huesos. Toda criatura es transparente al contacto con ella. Una espada filosa pues puede traspasar nuestra piel, nuestra carne, y la palabra de Dios penetra hasta la raíz de nuestro espíritu. Es como un bisturí. Si nos dejamos operar por la palabra de Dios, nos sentiremos pronto sanos y alegres como aquel de quien han retirado un mal tumor de su cuerpo. Y pues el lugar privilegiado del escuchar la palabra de Dios es la Eucaristía en comunidad, ¿verdad? Como Dios nos quiere, y también por supuesto de manera personal, ese encuentro con nuestro Señor. Y entonces pues la invitación es: acerquémonos a la Biblia con fe, con amor, con respeto y veneración, con humildad por supuesto, y también con ese espíritu de oración, recordando siempre por qué y para qué es que leemos la Biblia. Nos dejaron. A mí se me hace que me gustó mucho estas comparaciones, porque yo lo que digo es: mire, hermano, si usted quiere plantar algo que dé buenos frutos, si usted tiene hambre o tiene sed, si usted anda congelado o anda a oscuras, así como que medio tentaleando por el lado, si necesita romper algún mal hábito por ahí, si necesita hacer una revisión de cómo está, cómo se comporta, o si quieres que Dios entre en lo más profundo de tu corazón, pues hay que tomar la Biblia, leerla, meditarla, orar con ella. Y se me hace fantástico, porque acabas de tocar un punto que va muy relacionado con el otro tema, por el lado del magisterio. No, la Biblia, ¿dónde la vives así bien bonito? En la Eucaristía. Es la importancia de saber a qué va uno a la Eucaristía. Y es muy diferente una misa vivida por alguien que no sabe ni cómo se llama la Biblia, ni cuántos libros tiene, a alguien que conoce, aunque sea poquito. No tiene que ser un erudito ni un doctor en Sagradas Escrituras, un doctorado. No. Con que usted más o menos conozca, tenga cierta familiaridad, ¿verdad? Y le sirva para amar, descubrir y conocer, ya la lleva, ¿o no? Sí, definitivamente. Me encantó no solo las alegorías que mencionas, Jorge, cómo los llama el Señor, ¿no? Cómo describe el agua, el pan, pero me encantó una expresión que dijo Mónica al principio. Es un precioso retrato de nuestro Señor. El Señor te mandó un retrato. Llévalo, como dice la canción, en tu cartera. Ponlo en tu celular. Velo todos los días. Ponlo ahí en el escritorio. Ponlo ahí en tu tocador. Lleva la palabra de Dios como un retrato en lo profundo de tu corazón. Me encantó esa expresión. Y por último, un bisturí que sana, dijiste. Es muy cierto, nomás que a veces tiene uno que decirle al Señor: ponle poquita anestesia. Vámonos a corte al ritmo de tu retratito, lo traigo en mi cartera.
Pues mis queridos hermanos oyentes, regresamos a su programa Palabra y Vida y pues ya tenemos aquí un personaje muy interesante que nos trae Katy como siempre. Mire, mejor no se la platico porque le voy a hacer aquí, como dicen los jóvenes, al spoiler. Al spoiler, sí, Sí, no, el chiste espérate. es que entre Que sí le con- sí le Cuéntale invertí. con todo. Así que vámonos al personaje bíblico, adelante. Excelente. Bueno, pues ahora sí les comparto el personaje de... Y ahora sí anoten el nombre, tiene un nombre decente, se llama Adriel. Así. Y aparte decente, bonito. Bonito, no así como un Agitofel o algo. Y no, poco otra cosa común, rara. Dice usted, Adriel. Suena bien. No, ni Ariel, porque después le ponen Ariel y parece Saúl, pero no, Adriel. Póngale Adriel. Bueno, vamos a ver a nuestro personaje del día de hoy y lo encontramos en la primera... El primer libro. el primer libro, de Samuel, en el capítulo 18, en el verso 19, y en la segunda de Samuel, en el capítulo 21, en el verso 8, ahí es donde vamos a encontrar a este personaje. Y fíjense qué bonito significa el nombre, para que si lo ponga a su próximo hijo, nieto, ahijadito, o a quien le pregunte un nombre bíblico, dígale que Adriel. Su nombre significa rebaño de Dios. Un nombre sencillo, casi común, pero encerró una profundidad ya al caminar de los años, sí, ya después de muchos años se revelaría toda esta profundidad. Y fíjense bien, su familia no pertenecía a la nobleza, pero sí era respetada por su rectitud. Desde su juventud, Adriel fue conocido como un hombre noble y sereno, alguien que hablaba poco, pero escuchaba mucho. Los historiadores lo describen como un hombre alto, trabajador, diligente en su labor y prudente en su juicio. Se solía decir de él que si Dios mirara el corazón antes que la apariencia, entonces Adriel ya estaba visto y escogido por Dios. Fue esa integridad la que en aquel tiempo lo llevó a ser considerado para un matrimonio que jamás él habría imaginado: casarse con la hija mayor del rey Saúl, o sea, Merab. Pero las rivalidades entre Saúl y David crecían, y Saúl buscaba la manera de mantener a David cerca para vigilarlo, y en un momento de generosidad aparente prometió a su hija Merab el matrimonio a David. Así que ya aquí se empezaron a hacer las cosas, como decíamos, a hacérsenos bolas el engrudo, ya que ya esto ya no estaba agarrando. Pero el rey, cada vez como era más consumido por su inseguridad y sus celos, cambió esta decisión. ¿Ve? Estos papás de hoy en día, digo, de aquel entonces. En vez de cumplir lo que había dicho, entregó a Merab como esposa a Adriel. Ya se la había prometido a David, pero dijo, no, para que se te quite. Para quien en aquel anuncio fue sorprendente. No era habitual que una familia humilde como la de Adriel entrara en el linaje real, pero tampoco se rehusó. Dijo, pues bueno, ¿verdad? Se dejó querer. Sí, dijo, pues venga a nosotros tu reino. Aquí Así nada más dijo. que yo. Sí. Y entonces recibió la noticia con respeto, consciente del peso y de la responsabilidad que esto representaba. Así que la esposa, por su parte, una mujer de carácter firme, criada entre las tensiones del palacio y las responsabilidades de su linaje destinado a gobernar, su matrimonio con Adriel pues no fue fruto de un romance, sino de una decisión política, probablemente inesperada para ambos. Sin embargo, con el tiempo pues aprendieron a convivir, a escucharse y a valorar cada uno el mundo del otro. En el hogar nacieron 5 hijos, quienes convirtieron en la alegría de ese hogar. Y pues Adriel fue un padre muy paciente, afectuoso y dedicado. No buscó grandeza ni fama. Su mayor deseo era que sus hijos crecieran en justicia y temor a Dios. Aunque nunca se consideró un hombre de palacio, Adriel tuvo que
a moverse entre los dos mundos, en el de la realeza por los protocolos, intrigas, decisiones rápidas, y el de su origen humilde, donde la vida era más sencilla y el trabajo más honesto. La relación entre Saúl y David, mientras tanto, se volvía cada vez más tensa. Adriel no tenía protagonismo directo en esas disputas, nomás las veía. Observaba desde afuera cómo la envidia podía destruir incluso al más fuerte de los hombres. Lo preocupaba especialmente el futuro de su familia, pues sabía que ambos estaban ligados a la casa de Saúl, y esto terminaría por afectarlos por tanta turbulencia que se avecinaba. Cuando Saúl murió, David ascendió al trono. Muchos celebraron, otros sintieron temor, pero Adriel, en especial por su parte, se mantuvo prudente. Sabía que, aunque él nunca había sido enemigo de David, la historia que los envolvía era complicada. La vida continuó, aparentemente en paz, hasta que un día oscuro, y así le llaman en el texto, así habla el texto bíblico de un día oscuro, llegó una noticia que estremeció el corazón de Adriel. Una hambruna azotaba la tierra y David buscó al Señor para saber la causa. La respuesta fue dura. Era consecuencia de una injusticia cometida por la casa de Saúl contra los gabaonitas. Y para reparar este pecado, pidieron 7 descendientes de Saúl para ser colgados. Y entre ellos estaban los 5 hijos de Adriel. Así que su mundo se detuvo. Cada palabra que escuchó cayó en él como una piedra. Su corazón, que siempre había confiado en la justicia divina, ahora debía enfrentarse a la parte más incomprensible de ella. Entregar a sus propios hijos para expiar un pecado que ni ellos ni él habían cometido. No hay descripción bíblica del sufrimiento de Adriel en esos días, pero podemos imaginar el silencio profundo de un padre que observa cómo su casa es quebrantada. Adriel no era un guerrero, no era rey, no tenía poder para interceder más allá de lo que la ley permitía. Solo le quedaba la fe, esa que había aprendido desde niño, esa que a veces parecía no sostener, pero aún así nos impide caer completamente. Lo único que pidió fue que sus hijos fueran reconocidos no como víctimas, sino como hombres que aún sin desearlo participan de la restauración de la justicia de Israel. Adriel siguió siendo un hombre recto, mesurado y sabio. La gente de su tierra decía que sus ojos se habían envuelto en algo muy profundo, como si guardaran dentro de ellos la memoria de aquello que nunca quiso olvidar. La Biblia apenas menciona su nombre, pero su vida nos enseña que la santidad no siempre se ve en los milagros o en las grandezas o en los hechos grandes, sino que es en la manera en que se afrontan las tragedias no pedidas, las pérdidas no merecidas y los dolores nunca imaginados. Adriel no dejó discursos ni hazañas militares, pero dejó un legado silencioso, el de la fidelidad en tiempos difíciles, el de la rectitud sin importar el costo y el de un corazón que aún roto no dejó de confiar en Dios. Su nombre, rebaño de Dios, cobra sentido cuando comprendemos que aunque el camino fue duro, supo permanecer dentro de la voluntad del Pastor Eterno. Así, la vida de Adriel se convierte en un recordatorio para todos los que enfrentamos y enfrentan dolores inexplicables. A veces la prueba no es un castigo, sino una oportunidad para mostrar el valor y la fe del corazón. Porque en silencio, entre las páginas breves pero eternas de la Escritura, Adriel sigue susurrando a quienes conocen: aún el dolor sigo siendo de Dios.
Ese es nuestro personaje del día de hoy. Nuestro último personaje del año. Pues vaya forma de cerrarte, bárbaro. Ay, perdón. Aún en el dolor, sigo siendo de Dios. Fuerte está eso. Pues está fuerte todo porque dices tú, era complicado, pues desde el principio fue complicado porque tu matrimonio fue inesperado. Y fue inesperado no para los dos, para los tres, porque David también recibió su sorpresita. Nadie dijo, no, pero es que a David le dieron la otra hija, o sea, de todos nos quedaba. Él no había arreglo todavía. Bueno. Simplemente la sorpresa fue, ya se casó, ya lo casó, el papá la casó con otro, ¿cómo? Y me dijo que para mí. Entonces fue inesperado realmente para los tres. Y cómo este hombre, dentro de todo, veía el partido de tenis allá entre Saúl y David, ¿no? Se le paró viendo ahí cómo andaban agarrados. Pero fue lo suficientemente discreto para mantenerse aparte, al margen de todo eso. Y sin embargo, pues dices... Discreto y prudente. Prudente. Su actitud, prudencia, su silencio, su escucha, o sea, son virtudes que llaman la atención. Francamente, yo leí varias veces el pasaje de Saúl y David, me encanta. Nunca me fijé en el Adriel, tan famoso Adriel, pues dónde, cuándo, cómo. Pero es un punto de vista que hay que revisar y hay que admirar. Lo casaron a la fuerza. Ya, si era bonita la muchacha o no es otra cosa. De sorpresa de la fuerza. Pues, sorpresa. Yo creo que a la fuerza. No lo obligaron, nomás dijo, está bien. Era el rey, pues bueno. Pues era un hijo del rey, o sea, de sorpresa. De sorpresa, sí. O sea, no, aunque seamos muy hombres, lo que sea, y muy varones y muy vagos y lo que tú quieras, no siempre llega a ser agradable. Pero no sabemos cómo estaba la mujer. Vamos a decir que lo casaron de sorpresa. Y eso ya como que espérate. Segundo, sus 5 hijos le fueron arrebatados, lo más precioso del corazón, para entregarlos a la muerte. Tercero, lo último precioso que le quedaba en su corazón era la esposa. Asumiendo que las cosas fueron bien. Y también se la arrebataron. Eso sí, no me hagas el spoiler porque es la siguiente personaje. Hombre, pero fíjate, tú dices, le arrebataron a sus hijos. Pero a mí me llamó la atención algo que dijo, por un pecado que ni ellos ni él habían cometido. No. O sea, fue un pecado del rey anterior. Ni siquiera la esposa del abuelo lo cometió. No, el otro esposo, que ya ni vivía. Del suegro que ya ni vivía. Que ya ni vivía. ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde estás, Dios, en todo esto? Es lo primero que preguntaría a cualquiera. ¿Por qué? ¿No hice nada? Sí, porque no, me volvimos a la anestesia del corazón, ¿verdad? Sí. Espérate. Él siguió con la confianza en Dios, en el camino recto. Es de admirar. Esa parte. Y luego me llama a mí también la atención lo que pidió, ¿no? Al final, o sea, solo pido que no sean recordados como víctimas, sino como parte de esta restauración de la justicia de Israel. Y me llamaba también mucho la atención porque en el Evangelio de hoy hablaba el Padre Santiago San Martín, que dentro de esta lectura, dentro de esta espera del Señor, habla de que tendrá que padecer, le dice el Señor a sus discípulos que tendrá que padecer y que también Juan el Bautista padeció. Y dice, ¿por qué? Dice, nos habla de este martirio espiritual, lo llama el Padre, martirio espiritual, no tanto entender, sino aceptar las situaciones difíciles y complicadas. Y es que el ejemplo lo tenemos en Cristo. Es otro que murió por un pecado que no cometió. Entonces, ¿con qué cara dices, ay, Señor, ¿por qué me...? Pues si tú entregaste a tu hijo, pues entre los 5. Sí, o sea que la situación está como velada. ¿Qué voy yo a entregar? ¿Y qué puedo yo entregar? ¿Y qué me vas a quitar? ¿O qué te tengo que dar? ¿Y con qué cara te reclamo? ¿Con qué cara me enojo contigo? Y también el personaje no se enojó, no culpó a David, no culpó a Dios, ni siquiera a Saúl, sino aceptó
lo que estaba sucediendo por su fe, ¿verdad? En su gran fe a Dios, siempre confiando en Dios. Sabiendo ¿Qué que es Dios lo que estaba nos con él. encanta? Sí. Pasa algo y lo primero que quiere buscar un culpable. A ver, ¿quién? ¿Quién es aquí el culpable? No, ¿quién me la hizo? ¿Quién me No, la no, si echarle la culpa a alguien y luego muchas veces estar latigándonos y diciendo, ay, es que tú, y es que yo, y es que porque a mí, no, sí, tú Soy sigues. los 5 hijos como víctima. Exacto, o sea, Uno imagínense, solo. no uno, o sea, sí. Y empezamos con eso, y es lo que nos invita, ok, nos pasan cosas malas, que no entendemos, pero hay que seguir con Dios y no olvidar que Él sigue con nosotros. Y vámonos porque Vámonos porque me dejan 5 Sí. minutos para terminar mi programa. Gente con magisterio de te vamos a iglesia. dar. Queridos hermanos, estamos terminando el tema la oración en la Santa Misa, por lo que nos enseña el misal romano. Y la semana pasada terminábamos de ver el rito de la comunión después de rezar el Padre Nuestro y todo lo que ya vimos. Después de todo esto, el sacerdote hace una genuflexión, ¿verdad? Y sosteniéndolo un poco elevado sobre la patena o sobre el cáliz, de cara al pueblo dice en voz alta: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ya clamamos al Cordero, ya cantamos, ya viene todo esto y llega el momento de la comunión. Y aquí conviene preguntarme, ¿en qué estado me acerco yo a comunidad? ¿Me acerco con devoción o por inercia? ¿Con credulidad o con fe? Y hay que revisar esto porque puedo llegar a comulgar con los ojos vueltos al cielo, casi levitando por el pasillo, pero si el resto de la misa me pasó de noche y sin saber qué estoy haciendo en ella, pues entonces no resulta muy creíble mi actitud, o mi compromiso, o mi entendimiento. Porque para que la comunión me aproveche al máximo, debo de tener claro que no se trata de un símbolo. No es una representación, no es un recuerdo. Se trata de que el comulgante, o sea, yo, me vuelva como una gota de agua que entra en el océano, parte de ese océano, de esa masa inmensa de agua que es Dios. Comulgar significa recibir a Jesús, lo que también exige el compromiso de recibirlo y hacerme discípulo de Él, para llevar la alegría del Evangelio a toda persona que se cruce en mi camino. Por eso, después de que termina la comunión y ya en la parte final de la misa, después de la bendición, la que muchas veces, entre paréntesis, no se valora adecuadamente, porque hay muchos que de repente se van antes de que el Padre dé la bendición, el sacerdote o el diácono nos despiden con alguna de estas palabras: la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Vayan, pueden ir en paz. Glorifiquen al Señor con su vida, pueden ir en paz. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado, pueden ir en paz. La misa ha terminado, pueden ir en paz. Y salimos pues de la misa habiendo alabado, adorado y orado a Dios durante 1 hora. Y somos enviados a cumplir una misión que está perfectamente dibujada en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16. Vayan por todo el mundo, anuncien la buena nueva a toda la creación. Concluyo pues así este tema, cuyo objetivo, como lo mencioné al inicio, es comprender a qué va uno a la misa. A mí particularmente ahora, ¿verdad? Porque yo, déjenme, no sé, usted pasaba ni me va a platicárselo, pero Sí, yo sí, asistía a platícanos. muchas misas que me pasaron de noche, tristemente. Y entonces ahora me duele mi actitud pasada y me duele también ver a muchas personas, incluso sacerdotes, algunos, que todavía están anclados a esa idea de que hay misas que le obligan a uno. Pero no como una obligación de amor, sino como como cumplir con algo indeseable que hay que cumplir a fuerza, porque si no comete uno un pecado tremendo y se va uno a ir al infierno. Mire, hermano, Dios no es un Dios de miedo, no es un Dios de terror, es un Dios de amor. Él nos ama a cada uno, independientemente de si nosotros
correspondemos a ese amor o no. Y no creo que a él le agrade mucho que vaya uno a una celebración a fuerza, a regañadientes, protestando, o simplemente para quedar bien. Por eso es importante saber a qué corresponde cada momento de la celebración, y el misal romano nos enseña que la misa no es una hora en la que vamos a perder el tiempo o a calentar banca, sino es un acto comunitario de adoración, de alabanza y de agradecimiento por lo que somos y por lo que hacemos. El cardenal Sara nos dice en su libro Se hace tarde y anochece lo siguiente: no pensemos que podemos vivir como cristianos si adoptamos las actitudes de un mundo sin Dios. A fuerza de no vivir como se cree, se termina creyendo como se vive. Nuestra relación con Dios debe fundarse en actitudes y gestos. Y aunque naturalmente lo esencial ocurre en el interior del corazón, a veces acabamos ignorando los medios concretos para perseverar y desarrollar esa relación interior con Dios. La prudencia consiste en pasar a las obras. Si no pasamos a las obras, las mejores intenciones se quedan en piadosos deseos. Por otro lado, Romano Guardini escribió lo siguiente: la liturgia asegura la libertad de movimientos del alma, y en cuanto a tal, constituye la oposición más evidente de la barbarie. ¡Qué juego! La máxima expresión litúrgica de nuestra fe y de nuestra iglesia es la celebración litúrgica de la misa. Por ello, el cardenal Sara nos dice que la liturgia mide la radicalidad, la vehemencia de nuestro deseo de Dios y del cielo. Sin ese deseo, el motor de la vida cristiana languidece y se apaga. Por eso me encantó la parte que decías tú, de que la Biblia te ayuda a entender lo que celebras. O sea, la misa es la celebración del conocimiento, de esa autorrevelación de Dios, ¿no? Y sin ese motor, no, hombre, Adriel se hubiera cortado las venas, se hubiera rasgado los vestidos y le hubiera dado un balazo en la cabeza. Sí. Yo también, ahórquenme a mí también. Así que yo deseo de veras, de todo corazón, que todo este tema, toda esta reflexión, te ayude, hermano, hermana, a vivir la misa de una manera diferente y sobre todo más profunda, de esa intimidad, de ese acercamiento, de ese conocimiento, de ese amor y de ese descubrimiento de ese plan de Dios divino y hermoso que tiene para cada uno de nosotros, incluyéndote a ti, ¿eh? No vayas a pensar que esto no no. A todos. Pues asistir a la Sagrada Eucaristía es identidad del cristiano, es nuestra identidad, nuestra esencia, y el asistir preparados, como decías tú, pues bien con tiempo, bien dispuestos en el corazón, preparando, habiendo reflexionado esa palabra que se va a proclamar, y pues preparados también para tener ese encuentro con Dios, comulgados, haciendo todas nuestras citas, ¿no? Y yendo a confesarnos primero, haciendo todo lo que tenemos que hacer para llegar a ese momento y participar, como dices tú, con todos los sentidos. Fíjate, tú decías, hay que vivir la palabra, ¿no? No nada más conocerla, sino vivirla. Y la misa es una parte fundamental de vivir. Entonces la misa también hay que vivirla. No diga usted como antes del concilio, que decía la gente, voy a ir a oír misa, nomás a oír, a ver qué pesco. A ver qué oigo. Pues sí, Pues porque oírla y en latín, pues. era en latín, pues sí, ¿verdad? Pero ahorita ya no es en latín, ahorita ya es en español fluido. Ya. Entonces, ahora se puede vivir intensamente esa misa. Así que si usted es de los que todavía van a calentar banca, pues cambien de actitud y participen. Fíjate, me encantó eso que dijiste del cardenal Sara. A fuerza de no vivir como se cree, entonces se termina creyendo como se vive. Pues estamos fregados. Voy a terminar creyendo como vivo. Imagínate. ¿No? Bueno, mis queridos jóvenes, Vamos. está bueno el tema, pero hay que irse. Ya tenemos que irnos, dicen por ahí.
Y no nos podemos ir sin antes invitarlos a que se suscriban a nuestras redes del instituto, sí, en la página de Facebook, en la de YouTube, y también aprovechando todo esto de aprender, de conocer y de amar y poner en práctica, pues los invitamos a nuestro próximo curso que ya empieza nuestro semestre en enero. Sí, para toda la información, cualquier duda, aclaración, sí, puede entrar a la página www.biblico.mx, ahí llenan su solicitud de inscripción y mire, propósito de año nuevo, excelente, diría mi abuelita. Y pues para finalizar nuestro programa del día de hoy, le pedimos a Luis que nos comparta el camino. Échale, Luis. Gracias. Ese ronco Claro que ese pecho. es el camino 644. Y dice así: calla, no olvides que tu ideal es como una lucecita recién encendida. Puede bastar un soplo para apagarla en tu corazón. Ahí está Adriel. Callaba, escuchaba y hay que estudiar. Prudencia. ¿Verdad? Échale, mi George. No me dejaste modo. Me dejaste Échate tu palabra dominguera. Échale a Escribá de Balaguer, a mí no mates al mensaje. Bueno, pues nos despedimos con alegría y con la esperanza de que haya sido provechosa la información compartida y con el deseo de que la paz y el amor de Dios los acompañe siempre. Compartimos micrófonos el día de hoy. Mónica, Katy, Luis y Jorge en una emisión más de Palabra y Vida.